Yo creo que mucha gente que se relaciona con narcisistas muchas veces duda de sí mismo, tipo, ¿soy yo la loca? Los estudios dicen que los diagnósticos van más hacia lo masculino. Cómo detectar en una primera cita rasgos narcisistas, ¿no? Muy bien. Vamos a dar tips. Lo que se entienda. Hola, ¿qué tal, chicas? Buenas, ¿Qué feliz tal? jueves de vuelta. Feliz jueves. Una semana más en vuestro podcast favorito. Bueno, hoy traemos un tema interesante y creo que... Todos los jueves decimos lo mismo. Siempre empezamos temazo. No, pero es bueno. Bueno, hoy venimos a hablar de rasgos narcisistas o de personas potencialmente con trastorno narcisista. Decimos potencialmente porque no somos psicólogas ni psiquiatras como para diagnosticar a alguien y... Solo juzgamos. Solo juzgamos. Y bueno, es un tema... Todos nos encontramos con alguna persona narcisista en nuestra vida, ¿verdad? Sí, ya sea a nivel pareja, amistades, en la familia, Trabajo... se puede encontrar en todos lados. Sí. Entonces, para empezar, queremos hacer la aclaración eso, de que no es lo mismo tener rasgos narcisistas que estar diagnosticado con el trastorno. Y nosotros no diagnosticamos a nadie. Y bueno, se supone que la persona narcisista tiene que cumplir con varios criterios. La persona con trastorno de personalidad narcisista, que son sentido exagerado de importancia, fantasías de éxito, creencia en ser especial. Ay, soy narcisista. Yo también. Necesidad de admiración excesiva, sentido de derecho, explotación interpersonal, esto se pone interesante, falta de empatía, o sea, totalmente cero empatía, pueden entender lo que sientes pero no empatizan. Sí. Envidia frecuente y comportamientos arrogantes. Y se supone que para cumplir el criterio de tener el trastorno tienes que tener al menos 5 de estos rasgos. Otra vez, nosotros no podemos diagnosticar a nadie, pero creo que todos conocemos a personas con estos rasgos, incluso nosotras a veces podemos pecar un poco de alguno de estos rasgos, ¿no? Sí, yo creo que sí, es muy interesante todo eso, o sea, y es controversial porque hay personas que son más propensas, digamos así, que uno ve a la persona y dice, ay, qué narcisista, esa persona literalmente piensa que es el ombligo del mundo y todo gira alrededor de él, pero sí creo que en varios momentos de la vida cada uno puede tener comportamientos un poco narcisistas y egoístas y eso es muy diferente tener comportamientos a veces que uno dice, ay, fue un poquito más egoísta o, ay, ¿sabes? Un poquito más narcisista, de que realmente como que, ser una persona así, que es como intratable, es muy difícil, no sé en la experiencia de ustedes, pero lidiar con gente así, uno puede generar muchos traumas, es muy dañino para la otra persona con quien está del otro lado de la relación, que sea pareja, amistad, familiar, lo que sea. Y es una cosa que mucha gente, a veces uno no percibe que está lidiando con una persona narcisista, ¿no? Es muy parecido al maltrato. Pues quizás puede ser una forma de maltrato vincularse con una persona así, porque el narcisista se dice mucho que es como un parásito. Y se asemeja a lo que viene siendo un parásito, que es que te parasita, te usa y cuando ya no quiere sacar nada más de ti, se va. Entonces en esta dinámica es como que viene, te hace pues como pensar que tú eres una persona súper importante en su vida porque además tiene estrategias muy sabidas sobre cómo acercarse a ti. Por ejemplo, en las relaciones muchas personas narcisistas como que se convierten en tu media naranja, o sea, escuchan la misma música que tú, les gustan las mismas cosas que tú, como que te estudian a fondo para camelarte y que te enamores, y utilizan el love bombing de Dios, nunca he conocido a nadie como tú, etc. Te utilizan, te exprimen y luego te desechan y se van con otra persona que puedan volver a parasitar. Entonces, según algunos psicólogos, utilizan ese término, ¿no? De que son como personas parasitarias. Mira, no lo conocía ese término. Lo que sí noto mucho es que las personas con rasgos narcisistas suelen juntarse con personas súper empáticas. Y sí, es verdad que les chupan todo eso, porque la persona empática como que por ahí tolera ciertas cosas que otra persona que sabe poner más límites no tolera, hasta que aprenda
que aprende a poner límites esa persona, ¿no? Pero sí se ve mucho ese dúo, ya sea en parejas, en amistades, en diferentes mucho tipos complejo de Salvador relaciones. también, el que se Sí, engancha también. a una persona narcisista. Sí. 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 Sí, de yo soy el héroe del mundo y vine aquí para salvar a todos, te salvé de eso. Claro, pero no puedes salvar a una persona No. narcisista. Parece ser que no tiene cura, porque es un trastorno y los trastornos no tienen cura. Bueno, si bien los rasgos narcisistas. Y parece ser que una persona narcisista no puede hacerse cargo del daño que genera. Es imposible, como decías tú, ¿no? Te he hecho daño y que no me importe, no puede genuinamente. Como Entonces, la empatía. Exacto. Pero sí puede entender. fingirla Exacto, también, eso exacto. Es peligrosísimo, ¿no? Es muy peligroso por eso de que la saben fingir muy bien porque aprenden del que sí la tienen verdaderamente, ¿no? Sí. Pero yo diría, sí fingen, pero cuando uno convive con un narcisista, puede que cuanto más profunda se quede la relación, más difícil queda el fingir, porque lo que pasa es que el narcisista transforma todo hacia él. Entonces, por ejemplo, todo pueden ser, o sea, yo sí tengo una persona narcisista en la familia y sé que es, o sea, es demasiado difícil tener cualquier tipo de relación con esa persona porque cualquier cosa que le dices a esa persona medio que transforma hacia hablar de algo de esa persona, tipo, pero yo soy así, yo logré esto, y no sé si eso, tú tienes más la información de los rasgos narcisistas, pero de esta persona con que tengo contacto y ya he tenido experiencias muy difíciles, son personas que inventan cambian un poco la realidad. Sí, tienen como la realidad alterada. O sea, inventan historias, crean historias en su cabeza, cosas que no pasaron de otra manera y transforman completamente los hechos y cómo pasó algo para llevar hacia su punto de vista y eso es muy peligroso. Sí, es curioso. Aquí tengo apuntado eso, que tienen como una percepción de grandiosidad extrema, fantasías de éxito y que por dentro están muy faltos de validación propia y de amor propio y que probablemente venga de algún trauma. En la niñez todavía, no sé si se sabe a ciencia cierta, pero hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es que no pueden sentirse bien consigo mismos en silencio. Entonces están buscando todo el tiempo esa validación externa. Normalmente cuando tú consigues a alguien que te admire, ya tienes esa validación todo el tiempo. Venga, sea pues una mamá o un papá narcisista o un jefe, porque hay muchas personalidades de personas en situaciones de poder con estos rasgos, o una pareja. Y sabemos que el amor es admiración. Entonces para esa persona es muy fácil estar en esa posición de admiración con una pareja, porque claro, es fácil admirar a una pareja o a un padre, ¿no? O a una madre. Sí, porque siento que en el trabajo sí los hay y hay muchas posiciones de poder, pero termina el trabajo y dejas de ser valorado. Y es más fácil el detachment emocional, tipo, es más fácil no tener tanto aprecio emocional por alguien en tu trabajo que a alguien en tu familia o una relación que, bueno, a veces los sentimientos, el cariño entran en el medio y queda un poco más difícil en delinear la línea del, o sea, bueno, ese es entender que esa persona es narcisista y que eso me puede hacer mal. ¿Y qué creen? ¿Que el narcisista nace o se hace? Hay opiniones diversas sobre eso. Como que creo que como en todo, ¿no? Bueno, no todo, pero como muchas cosas a nivel personalidad, quizá uno nace con cierta predisposición y después está en la crianza y bueno, la cultura y con quien te rodees, si se te potencia o no. Sí. El mensaje que te dan por ahí puede hacer que sea grande esa predisposición. Yo creo que sí, y mucho lo que pasa en la primera infancia. Entonces, lo que dijo Cel, por ejemplo, si vives una infancia con mucha escasez de cariño o de una infancia donde tú tienes que estar probando tu valor constantemente a tu padre, tu madre, donde tienen padres tóxicos y que, que no dan como este cariño necesario al niño y la niña, creo que puede como que hacer con que sea más fácil con que esa persona transforme un narcisista en el futuro. Sí, he leído que los que vienen no por default como una tendencia genética, cuando es a través de un trauma,
es un mecanismo de defensa que tiene el menor cuando pasan cosas en la niñez temprana, como una negligencia, que los padres generen un desapego, un apego como un poco desorganizado o evasivo. Es como una estrategia que tiene el menor para sobrevivir y que que se convierte en un trastorno de personalidad para enfrentarse al mundo, porque no puede sostener el poco amor que se tiene a sí mismo. Entonces se construye una personalidad grandiosa. Una persona narcisista parece ser que no sabe que es narcisista. No lo sé muy bien, pero parece ser que nunca va a admitir que es narcisista. Para ellos, o sea, creo que cambian tanto la realidad en su cabeza que puede que no entienden lo que está pasando, ¿sabes? No sé. Sí, que también como que parece ser que es algo como poco descifrable en la terapia, porque muy pocas personas van a terapia para sanarse de un trastorno, o pocas personas son como diagnosticadas como tal, porque no es como otros trastornos mentales donde la gente sí acude a un profesional, como pueden ser otros trastornos. Entonces como que es más complicado. A mí me da mucha curiosidad los psicólogos, como cuando están tratando con un narcisista, ¿le dicen, che, vos sos narcisista? ¿Se dan cuenta? Bueno, imagino que se dan cuenta, pero porque también son muy buenos como contando su versión de la historia y manipulando. Entonces, ¿se darán cuenta los psicólogos qué piensan, qué le dicen? Porque debe ser medio particular, ¿no? Estar en esa situación de decir, sé que es un narcisista que no tiene la razón, pero ¿qué le decís? O por ahí ni se dan cuenta y le creen la historia y le validan lo que sea que está contando. Yo creo que los psicólogos sí se dan cuenta, porque cuando uno convive con narcisista o habla mucho, uno se da cuenta que la persona es narcisista. Dice como que es raro, no es como, no se siente muy normal a largo plazo. Uno puede sentar y tener una conversación de 1 hora, o no sé, tomar una cerveza, lo que sea, con una persona narcisista, pero si aprofundizas un poco más, uno se da cuenta, ¿sabes? Sí, creo que sí, pero con los psicólogos tengo dudas, porque si tú ves a un psicólogo 1 hora a la semana y eres narcisista, pero no vas a tratar eso y vas a tratar otras cosas, primero, no sé si el doctor te va a poder, el psicólogo, psiquiatra te va a poder diagnosticar, porque muy pocas personas con el trastorno van por ese trastorno. Entonces, si vas por otra cosa, no sé si te vas a mostrar como narcisista. Y parece ser también como que, ¿no visteis? Pues hay relaciones que al final, pues no sé, una amiga que está con una persona narcisista y que cortan la relación y ella te cuenta cosas que tú dices, madre mía, si era increíble, de puertas para afuera, era encantador, era una persona súper amigable, súper culta, súper educada y está súper pendiente de ti. Entonces como que también ellos crean una fachada muy fuerte hacia el exterior, pero de puertas para adentro son un poco más monstruosos. Entonces yo no sé si un psicólogo con una sesión a la semana podría ver, sí, puedes ver que tiene rasgos quizás, pero no sé, la verdad, no estoy segura. Pero estamos hablando mucho de la persona narcisista y todo, pero cambiando un poco la perspectiva, hablemos un poco de los impactos que generan a la otra persona. Por ejemplo, ¿qué es relacionarse con un narcisista en diferentes niveles, tipo amistad, pareja, familia? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque, por ejemplo, yo creo que mucha gente que se relaciona con narcisistas muchas veces duda de sí mismo, tipo, ¿soy yo la loca? ¿Soy yo? O sea, literal, la historia que tengo yo en mi cabeza no está cierta. O sea, que hay muchos traumas que quedan o sea, consecuencias de todo eso por la perspectiva de la otra persona. Sí, es muy cierto que el impacto que genera en la víctima es muy profundo. La víctima. Y no es reparable fácilmente. No. O sea, muchas personas que se han vinculado con personas narcisistas han tenido el síndrome de estrés, de shock postraumático, pesadillas, ansiedad, pérdida de identidad, sobre todo también cuando en ese momento cuando te desechan. Hablo de relaciones amorosas, muchas veces te dejan por otra persona y si no te dejan por otra persona porque los dejas tú antes o las dejas tú antes, ellos ya tienen o ellas tienen como una remesa de personas con las que estar, como siempre hay un plan B, porque como son parasitarias, tienen que sobrevivir y sobreviven a través de una tercera persona.
entonces eso también como que te deconstruye muchísimo tu identidad y te quedas como, ¿qué hice yo? Y te genera, por lo que leí, unos picos como adictivos, como si fuese droga, porque al final es una relación bidireccional donde él chupa de ti, pero también como que a veces te da recompensas, que para ti eso es como la droga, ¿sabes? Te aferras a esa recompensa, ¿sabes? Porque tú te puede manipular, puedes ver estrategias de gaslighting, mentiras, infidelidades, estás loca, o de construir la realidad, pero cuando hace algo que a ti te llena esa copa de amor que tú necesitas, esa copa vale mucho más que todas las que ha derramado antes. Entonces como que hay un vínculo muy tóxico en ese sentido. Es que es un ciclo, ¿viste? Como que empieza el love bombing, después todo lo negativo y después el love bombing de vuelta como para retenerte, entonces deja a la víctima como con la esperanza de el love bombing, ¿no? Tipo, de lo que fue en un principio. Sí. Entonces eso yo creo que es lo que mantiene a la víctima como, bueno, soporto esto malo y vuelve con lo bueno pensando que va a seguir así y nunca es así porque es un ciclo. Le pregunté a mi bestie Gemini cómo se detecta, ¿no? Está buenísimo como a grandes rasgos entender lo que es, lo que provoca, pero también cómo, hablando a nivel parejas, ¿no? Cómo detectar en una primera cita rasgos narcisistas, ¿no? Muy bien. Corre antes de que te atrape. Sí, claro, vamos a dar tips. Sí, importante. No soy psicóloga ni mucho menos, pero según nuestro amigo acá, el primer síntoma es si hace como love bombing tipo a futuro, como que se empieza a decir, ay sí, cuando conozcas a mis papás y eso a los 3 días de conocer, claro, como sí, que proyectando. No está bueno. Ahí corre. Después tenemos la víctima de su propia historia, que es la típica, no, mi ex es una loca, siempre es el otro el que tiene la culpa. Ya cuando te dice que mi ex está loca, es un red flag, exacto. Primero, seguramente no, y ponerle que estaba loca, ¿por qué estaba loca? ¿Qué le hiciste para que se ponga loca? Exacto. ¿Por qué la volviste loca? Sí, claro, exacto. Sí. O sea, obviamente puede ser que estaba loca, pero la probabilidad... Y si lo está... no, le estás faltando respeto. Sí, no hablas así de tu ex. Como que en cualquiera de los casos no está bueno cuando te dice eso. No, o sea, una cosa es un chiste entre amigas, el loco de mi ex, pero nada como que hablar de en verdad, como que es un loco, es diferente. Sí. Después hay dos cosas que son como medio contradictorias, pero a la vez está bueno detectarlas, que tenés por un lado el monopolio de la conversación, cuando él te habla de él 100%, tipo yo, sus viajes, su éxito, no sé qué, pero por la otra contracara, que también es medio un red flag, que te puede llegar a indicar que tiene rasgos narcisistas, es cuando te hace un interrogatorio muy profundo, que te quiere conocer, pero también está medio encubierto porque quiere conocer tus debilidades y cómo manipularte, cómo llegar a vos. Para utilizarlo. Para utilizarlo a su favor. Esos son un poco de los red flags que pueden llegar a encontrar. Obviamente eso es muy a grandes rasgos lo que nos dice Gemini, pero sí está bueno para tener en cuenta y detectar esas cosas cuando conoces a una persona, ¿no? Sí, 100%. Y yo creo que hay otra parte de eso que yo estaba aquí hablando con ChatGPT. Que es como que hoy en día también está un poco de moda esa cosa del narcisismo. Entonces como que, por ejemplo, aquí dice como que TikTok diagnostica todo y todo el mundo, muy fácil decir, mi ex narcisista, y es no que no sea, pero que hoy también, o sea, la gente confunde un poco traumas con narcisismo. Entonces como a veces las personas tienen sus propios traumas y se manifiestan de maneras diferentes. Y también esa parte de el egoísmo con el amor propio extremo, así, ¿sabes? Sí. Es que claro, el narcisismo, como todos tenemos algún rasgo un poquito narcisista, porque todos nos queremos, ¿no? Tenemos esa tendencia. Porque yo lo valgo. Porque yo lo valgo y lo merezco. Pero por eso es tan difícil de diagnosticar, siento que hay una línea muy sutil. Y en temas de relaciones, que después si queréis podemos hablar también de otras relaciones con narcisistas, como familia, amigos o trabajo, porque también es interesante cómo lidiar con eso. Pero si hay una relación de poder
no sé qué línea hay tan fina de lidiar con una persona narcisista o con una persona maltratadora. Y los estudios dicen que los diagnósticos van más hacia lo masculino, no sé muy bien por qué. Entonces, se me hace difícil... Hombres. Pues bueno, es verdad que, por ejemplo, hay tendencias en salud mental que están más diagnosticadas, que las estadísticas dicen que lo tienen más las mujeres, como por ejemplo la ansiedad y la depresión, pero este trastorno pues parece ser que se suele diagnosticar más a hombres y no se diagnostica mucho porque es difícil que una persona vaya a hacerse un diagnóstico de esto. Entonces no sé si todo narcisista es maltratador o si todo maltrato es narcisista o si nada que ver, eso no lo sé. Pero muchas cosas que he leído sobre lo que hace una persona narcisista con sus víctimas suenan a maltrato y a manipulación. Tampoco sé si se puede regular, si tú lo trabajas. Eso se puede regular porque según muchos psicólogos, no. O sea, el trastorno me imagino que no, pero por ahí ya es como que un caso extremo. Pero cuando estamos hablando de rasgos narcisistas, yo creo que sí, o sea, puedes darte cuenta, pues si no eres diagnosticado con el trastorno y a lo mejor trabajas en tus traumas y empiezas a entender por qué literal te volviste una persona así en la vida, me imagino que sea extremadamente difícil porque, o sea, es un trabajo emocional de desarrollo demasiado grande que mucha gente, la mayoría no quiere tener contacto con eso porque no debe ser fácil admitirse para sí mismo como que, man, mira lo que hago yo por X, Y, Z. Es como que una clareza que debe costar demasiado tener. Pero yo diría que sí, porque yo creo que el ser humano sí se puede evolucionar y darse cuenta de sus errores y darse cuenta de sus improvement points, ¿sabes? No sé. Es curioso, parece ser que un narcisista nunca va a asimilar que es narcisista. Y cuando uno se pregunta, ¿seré yo narcisista? Porque es verdad que a veces, o según los datos, las víctimas de una persona narcisista o de un vínculo narcisista, después bueno, primero es tomar la decisión, que es tener un contacto cero, y eso es muy difícil porque si es alguien de la familia es muy complicado. Si es una pareja, tendrás que buscar una red de apoyo, aguantar el mono de la droga que te supone, únicamente que te descarte. Y aunque te descarte, muchas veces dicen que quiere seguir manteniendo contacto contigo porque a veces, por si acaso, vuelven a asomar la cabecita por ahí. Claro. Y si es un trabajo, pues bueno, pues habrá que hacer un tema de cambio de trabajo o cambio de departamento o algo así. Pero como que muchas veces las víctimas, después, cuando se están como medio recuperando del duelo, se preguntan, ¿seré yo narcisista? Y cuando dicen que si tú te preguntas eso es porque no lo eres. Entonces como que una persona narcisista nunca se va a preguntar, ¿seré yo narcisista? Sí. Lo cual me lleva a pensar, entonces ¿cómo diagnosticas eso? ¿Lo diagnosticas a través de la víctima? No lo sé. Creo que por la capacidad de empatía, porque es lo que dice aquí, por ejemplo, no es ego grande, es incapacidad real de conectar emocionalmente. Entonces, y eso no hay forma de arreglarlo. No, y eso yo creo que es detectable. Por ejemplo, no hablando tanto de narcisista, pero si tú agarras como esos documentales de serial killers y esa gente que mata, que quizás no es narcisista, tienen un peo más grande que eso, pero es muy posible notar la incapacidad de empatía, de conectarse o sentir culpa, emociones, algo que te remueva por lo que hiciste, y creo que eso es detectable a través como de psiquiatra, psicólogo. Hay técnicas para... ¿Ya lidiasteis con alguna persona así en vuestra vida? Sí, me he topado con algún que otro. No a nivel pareja. Igual. Pero sí, me he cruzado caminos con... siento que lo más complicado de lidiar, como que una amiga narcisista o un amigo narcisista, como que, bueno, cortás el vínculo y ya. Pero creo que es más difícil cuando es familia, ¿no? Que ahí, bueno, lo que hablábamos el otro día en otro episodio, de que a veces la sangre un poco te tira a tener que justificar, bueno, es familia, entonces no te queda otra. Pero bueno, también está bueno aprender a setear límites, sea sangre, sea amistad, lo que sea, ¿no?
Yo también he convivido en relación familiar también y es complicado porque como dijiste tú, tienes ese tabú de familia y cómo uno hace eso y también saber hacer la distinción tú mismo de lo que habla la persona, qué es verdad y qué no es, porque como es tu familia y depende del parentesco de qué tipo de familiar, sea alguien muy cercano, yo por ejemplo en mi caso si es alguien muy cercano en el núcleo familiar, es como uno crece viendo a esa persona, entonces cuando eres adulto es como saber distinguir qué es que esta persona está hablando que es verdad y qué es que me sirve y qué es que yo lo dejo, porque yo sé que esa persona tiene eso y no lo voy a agarrar para mí porque no, ¿sabes? No, Qué no. difícil, Sí, ¿no? ajá. Sí, decirlo en voz alta cuando eres mayor Sí. es complicado. Sí, sí, yo sí me los he topado. No, familiarmente tengo dudas, pero tanto en relaciones como en trabajo, y fue muy diferente. En el trabajo fue un poco raro porque yo veía que claramente era una persona narcisista y manipulaba y no trataba nada bien al resto de empleados, pero no era directamente conmigo. Entonces era como verlo en una película, ¿no? Pero sí es verdad que después las personas que trabajábamos ahí nos hicimos como súper amigas, entonces era clarísimo, ¿sabes? En plan, y tú veías que claramente la gente no duraba nada en ese trabajo, y que esa persona de puertas para adentro era de una forma y de puertas para afuera de otra forma. Y yo creo que ahí, y después hablando con amigas, sí que me he encontrado con, oye, tu jefe, tu jefa tiene claramente una personalidad así, muy controladora, que a veces es controladora y no tiene por qué ser narcisista. Con trastorno puede ser rasgo simplemente, pero cuando te está haciendo la vida literalmente imposible, y ya de decir, amiga, tienes que dejar el trabajo porque esto te está costando la salud, creo que es muy difícil darte cuenta porque quizás para ti dejar el trabajo por esa persona es un fracaso personal. Y es muy complicado, entonces, no sé, en el trabajo habéis tenido algo así. Yo en mi caso, esta persona, como no era directamente hacia mí, pero sí he detectado como algo conmigo en un momento que pasó, con un viaje que tuve que hacer, y de ahí me puse a buscar trabajo y cambié de trabajo al mes. Y nunca, o sea, no hubo ningún pedo así como dramático. A ver, ¿Qué pasó en el viaje? ya Ahora ves. queremos el chisme. El chisme. Claro, ¿para qué estamos acá si no? Bueno, el chisme es que yo tuve que ir de viaje a un lugar por trabajo y que el vuelo pues cambió de hora. Y a mí nadie me avisó porque ese ticket fue comprado no con mi email y yo no tenía nada que ver con el ticket. Y nadie me avisó de ese cambio de hora. Entonces yo fui a hacer el check-in y de repente ponía, quedan 3 horas y cuarto para embarcar, y era como, en teoría me quedaban 12. Entonces me tuve que ir corriendo al aeropuerto, casi no llego al aeropuerto, y cuando llegué a la oficina planteé la situación y se cuestionó que yo había cambiado el billete, cuando yo no había comprado ni el billete, ni tenía el email ni siquiera de la reserva del billete. Entonces ahí fue como, no, claro, no. Mucho bye, o sea, me voy de aquí. Y decís que eso, o sea, ¿cuál sería el rasgo narcisista en esa situación? Bueno, creo que manipular la realidad de cuestionarse que yo cambié un billete cuando ella o él tenía... Bueno, ella. Claro, gaslighting, básicamente. Sí, o sea, en el email estaba claro, se ha cambiado... O sea, yo no digo que esa persona no lo cambió, pero recibió en el email el cambio y no se me notificó. Puede ser que no hayas visto el email, no pasa nada, o sea, está bien, pero cuando yo llego y planteo, oye, pasó esto, pues porque hice el check-in y de repente lo vi, ni siquiera cuestioné nada, sino que, me pasó esto, ¿te imaginas qué caos yo corriendo por el aeropuerto, no sé qué, tal? Y se me plantea que fui yo la que lo cambió, ahí sí fue como... Sí, no me está llamando de bruta, exacto. No, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces ahí ya, pues, bueno, simplemente todo bien en el sentido de que, bueno, esto es lo que hay. Yo ya venía viendo otras cosas como un poco feas y simplemente empecé a plantearme en búsqueda de trabajo y cambié de trabajo. Yo creo que ese es el importante, es uno darse cuenta y tomar una actitud
en relación a eso, porque si no uno perpetúa ese ciclo de, no sé, abuso, gaslighting o todo lo que hace parte de los rasgos narcisistas, y por el simple miedo de poner un freno, ¿sabes? Claro. Como que de dejarlo ir. Sí, creo que es muy difícil en relaciones de pareja o sí, en familias. sí. Es complicadísimo. Y después también como hoy estaba leyendo acerca del trauma que te queda, como para vincularte con otras personas, que te quedas como con una hipervigilancia extrema, Sí. No confías en nadie más, a veces esa figura anterior aparece y te destruye todo. O te tambalea todo lo que estabas construyendo en tranquilidad y viene como esa sombra a como medio ponerte un poco medio nerviosa y es como qué injusto, ¿no? Porque... Wow, sí, es muy cierto esa parte del trauma, o sea, del postraumático, del shock postraumático de una persona que vive eso y que, exacto, te pone, cómo te perjudica mucho las próximas relaciones que va a tener, no solo pareja, pero cualquier cosa, tipo, crías como un shield, yo siento que no deja a nadie tanto llegarte a tu profundidad porque tienes miedo de lo que pueda pasar de nuevo. Sí, re importante detectarlo lo antes posible. Los Ir a síntomas. terapia. Ir a terapia, Sí. resolver. ¿Por culpa de otra persona que necesita ir a terapia? Sí. Después le pasan la factura a esa persona. Hablar con amigos, si tienes un amigo de confianza que pues te sientes que puedes abrirte y todo, o sea, yo creo que eso hace la mayor diferencia del mundo también. Sí, dicen mucho que también acerca de las personas narcisistas hay monos voladores, se llaman. No sé si escuchasteis. Nunca escuché, ¿no? Y son ¿Qué son los como... voladores? Son esas personas que vuelan alrededor de la persona narcisista y no sé si es que no se enteran de que esa persona es narcisista o le siguen, es como follow the leader, ¿no? Como que siguen el... Como que les atrae de Ah, repente. mira, No, que sí. son como... forman parte de la estructura de honor Sí. de la persona narcisista. Aquí dice, ¿qué son monos voladores? Son personas que el narcisista usa como mensajeros, espías o atacantes. Básicamente hacen el trabajo sucio para él o ella. Por ejemplo, da un ejemplo del Wizard of Oz, donde la bruja manda a los monos alados perseguir a Dorothy. Es como cuando, cortas una relación amorosa, familiar, de amistad o de trabajo, pero hay alguien cerca de esas personas que te va a preguntar cosas, ¿no? Sí. Pues cortas con tu novio, pues el amigo del novio, porque... ¿Y ahora en qué andas? Ay, porque te echo de menos. Sí. La persona que trabaja contigo, porque... ¿sabes dónde está el archivo de no sé qué, no sé cuánto? Sí. O cosas así. Y sí, como... Sí. Pueden venir a desestabilizarte, o a dar información a la persona narcisista, pero creo que ellos no se enteran muy bien de que es algo turbio. Sí, aquí... Claro, no, es tipo, le hago el favor a mi amigo que quiere saber sobre su ex, ponerle algo así, imagino. Sí. Sí. Claro. Aquí justo dice, ni se dan cuenta que están siendo usados y el mono volador es alguien que defiende al narcisista sin cuestionar. Te presiona para que perdones, lo que tú dijiste, ¿por qué no vuelve con él? Y, y toda esa parte. Lleva y trae chismes, o sea, hace toda esa parte. Sí, quiere hacer Eso sería como, un es solo. parte de la manipulación. Invalida lo que viviste, eso es peligrosísimo, como que no, pero no fue tan Lo grave, minimiza, no fue tan claro. grave, ¿sabes? Como que, exacto. No, algo sí importante, como que está muy en la cabeza de muchos de que el narcisista se aprovecha de gente débil, ponele, ¿no? Pero yo lo veo como que en realidad el narcisista no te elige por tus debilidades, sino como que te elige al contrario, por tu brillo, por tu capacidad de dar, por tu capacidad empática, la capacidad de cuidar, y eso te lo termina chupando, te lo quita, pero no es que te eligió por débil, te eligió por todo lo bueno. Mira lo que se me ocurrió. Cuando tú estabas hablando, vino en mi cabeza una imagen. Es como si los narcisistas fueran dementadores. Es un parásito. Es un parásito. De Harry Potter, ¿sabes? Que ven y se chupan así toda tu alma. Es que es un parásito y Sí. un parásito no va a ocupar un cuerpo frágil. Claro, No. porque también quieren mostrarte, ¿no? Es tipo... Eres su es trofeo. parte, claro, es un poco parte de su éxito, ¿no? El conquistar a alguien interesante, Sí. empático. Sí, total.
de lo que sea, las cualidades Y que tengas, tumbarlo ¿no? para el piso. Como que yo agarro una persona fuerte, top, y lo destruyo. No sé qué tan intencional es eso tampoco, ¿no? Como el... No No sé. sé. Sí, no, o sea... ¿Tendré un placer en hacer todo eso? No lo sé, se supone que es un poco también como subconsciente, porque si esa persona no se considera así, es una... O sea, otra vez lo que yo leí hoy era como una estrategia de supervivencia, entonces por eso también dicen que es muy difícil, o que no, si es el trastorno per se, nunca se curan, porque siempre van a por otra víctima, a por otro victimario. Por ejemplo, en relaciones familiares, lo que he visto era como, pues no sé, si el narcisista es madre contra la hija y la hija se va porque se va, yo qué sé, a la universidad o no sé, cualquier cosa, hay otra persona como el hermano, el marido, la madre de la madre, no sé, cualquier cosa. Entonces como que siempre buscan a víctimas porque viven del tercero. No pueden estar, exacto, solo con sus pensamientos. Tal cual un dementor. Un dementor, exacto. Sí, te va como otra... que chupando. Sí. Ajá. Sí, además también como que creo que es importante hablar de que si tú te estás relacionando con una persona así, no es tu culpa. No. O sea, pero ese sentimiento muchas veces sí está, sobre todo en el duelo, y creo que esto pasa en este tipo de relaciones, o también con contradicciones o cosas así que dejas de confiar en ti. Porque si esa persona que te dio todo y que a la que amaste, ya más bien en relaciones interpersonales, no en el trabajo, y tú confiaste en esa persona y después te reemplazan, como que tú también pierdes valor en ti, porque te creas con una autopercepción de no eres suficiente y no tienes valor y no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con que él no puede chuparte más, con que esa persona no puede chupar más de ti. Exacto, ya agarro todo lo que puede. Eso, te descarta, era la palabra que estaba buscando. Entonces, no es tu culpa, simplemente pues hay que volver a construir un sistema de autoestima y identidad que no tiene nada que ver contigo, sino que simplemente te han chupado la energía. Entonces es complicado como salir de ahí, reconstruir tu vida y no volver a caer en las garras, porque también es fácil. Si no lo trabajas bien y no identificas las red flags, que creo que sí que son importantes, como volver a caer en un perfil parecido, ¿no? Si eres muy salvadora o muy salvador, tienes esa tendencia, ¿sí? Sí, todos tenemos ciertos patrones que, viste, como que nos atraen ciertas cosas y sí, te trajo eso una vez, está bueno poder trabajarlo para no caer de vuelta. Sí, y si tienes amigas que están como en esa situación y no salen de ahí porque no quieren, no pueden, no digo que no quieren de no querer, sino que están enganchadas ahí, no lo ven y tú dices, amiga, date cuenta, pero no se da cuenta. Tú estate con ella que cuando se dé cuenta, si eso pasa, ella va a agradecer que tú hayas estado ahí todo el tiempo, porque a veces uno es que de verdad que es que estás en ese pozo y no ves que estás en el pozo. Sí. Y eso pasa mucho también en el trabajo, con un jefe o una jefa o un equipo que tenga esas características. Cuando aparece el burnout, no aparece de a poquitos. Exacto, y el adicto que se vuelve la situación, ¿sabes? Por ejemplo, un jefe maltratador. Creo que tenemos un amigo que tiene una jefa que es insoportable y le hace la vida pésima. Sí. Y es que parece que su trabajo es hacer la vida insoportable a esa persona. Exacto. O sea, es increíble. Sí. Exacto, y uno sigue viviendo esos episodios y eso no. Bueno, ya vamos cerrando y estamos a tiempo, pero creo que es un tema súper interesante. Repetimos, no somos psicólogas, psiquiatras, no podemos diagnosticar a nadie, pero sí hay ciertos patrones que nos pueden como ayudar a identificar algunos rasgos, que está bueno como que se hable de esto para prevenir más que nada y saber que si caíste en esa, no sos vos la culpable o el culpable. Podés pensar qué te llevó a caer en eso, por qué te eligieron a vos para algo que no está bueno, pero nada, sabe que si te eligieron fue por tus cosas positivas, no por algo negativo, y puedes aprender de esto y detectar para la próxima relación, si hablamos de una relación romántica o de cualquier tipo de relación, y
sanar de la manera más profesional posible. Si tú tienes acceso a terapeutas, está bueno. Sí, Eso, ¿no? Sí, no estás sola o solo. Muchas personas han vivido esta situación. Ponerle nombre ayuda, hablar de esto ayuda. No es algo que esté de moda, creo que es algo de lo que se está hablando cada vez más. Si tienes a alguien de confianza con el que puedas hablar sobre esto y lo veas desde una perspectiva más clara, pues os animamos a hacerlo y bueno, pues que poner nombre a las situaciones salva. Y si quieres compartir tu testimonio o enviarnos un email y no poner tu nombre, que sea anónimo, pues aquí estamos también para escuchar todas las vivencias de todas las personas. Y bueno, hasta otro Lo que se entienda. Lo que se entienda. Chao.